Continuamos, seguimos en el primer programa, en este 3 de enero de 2012 del programa Andalucía Debate. Tenemos llamadas telefónicas, hay algunas diferentes a otras, que no sé cómo calificarlas. Después las vamos a ir escuchando, de momento esta muestra. Pues nada, yo hablo de que le escuché una vez a un viejo que socialistas han mandado y reina España con alpargatas nos veremos otra vez. Y eso estoy viendo que está pasando. Muchas gracias, vale. Señor Barreda. Hombre, lo que sí nos habla es de que después de los gobiernos socialistas, un viejo le comentó en su momento que después estaríamos en alpargata. Algunos, afortunadamente, tienen alpargata, otros andan descalzos. Bueno, pues hay otro tipo de llamadas que dicen lo contrario. Esto es así, que hay de todo, es normal, que cada uno tenemos nuestros pensamientos y este programa está pues para a vuestro servicio, pues para que los hagáis escuchar, como ha hecho también esta persona. Mira, he dirigido el programa, que estoy todos los días escuchándolo, y solamente lo que hacen es decirme solamente lo que es la crisis y el paro que hay. Y lo que quisiera yo es que mandaran a alguien que diera soluciones, y no solamente todo lo mal que se ha hecho, sino que buscaran gente cualificada y dieran soluciones. Gracias. Hombre, esto es un programa de debate, ¿vale? De los debates siempre salen soluciones, o salen ideas, o salen pues, modos salen alternativas, ideas, sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, si fuéramos nosotros los que tuviéramos las soluciones, ya, exactamente, no estaríamos aquí, se estarían en la Junta de Andalucía o en el Congreso de Diputados. Y algunas soluciones y algunas alternativas se están dando. De hecho, de eso vamos a hablar ahora, precisamente. Lo que pasa es que a lo mejor no son las soluciones que más le puedan gustar a todo el mundo, sobre todo a quien le afecta y a quien le afecta mal. Pero es que hay que tener claro que esto es un programa de opinión, es una tertulia, un debate donde venimos personas más o menos cualificadas en base al gusto o la exigencia de este señor, pero que nosotros no somos los que tenemos que aportar las soluciones a un gobierno. Para eso están los gobernantes y los políticos, y nuestro papel está en todo caso aquí en comentarlo y en dar nuestra opinión. Ya, y sobre todo lo que estamos aquí nosotros siempre, yo digo que visualicéis un altavoz. ¿Os acordáis aquellos pickup? Bueno, las tocadiscos de toda la vida, ¿no? Eres casi de mi edad, Agustín. Unos antiquísimos. Pues los tocadiscos. Yo me acuerdo que le quitaban la tapa y ese era el altavoz. Bueno, pues el programa Andalucía Debate es ese altavoz, ¿vale? Vosotros ponéis el disco y nosotros os dejamos o hacemos que se os escuche, o la gente que vea el programa, ¿no? Si llamáis para darnos un palo, para darnos una crítica, una felicitación, o para, como este señor, dice, en vez de contarme tantas veces cómo está todo, ¿por qué no nos corresponde a nosotros? Si nos correspondiera a nosotros, seguramente seríamos políticos y estaríamos cada uno en nuestro destino, ¿no? Pero, bueno, somos periodistas, comunicadores, gente de a pie, que nos hacemos un poco eco de los problemas que tienen todos los andaluces, ¿no? ¿Queréis añadir algo más? Que incluso así muchas alternativas, muchas ideas y muchas orientaciones se han dado en este programa, ¿eh? Claro, muchas. Claro. El problema es que muchos confunden la crítica con la destrucción del enemigo, y aquí no se trata de destruir a ningún enemigo, porque aquí no hay enemigo, aquí somos todos españoles, somos todos andaluces, y aquí hay unas formas de gobernar que tienen éxito, desgraciadamente, formas de gobernar que no tienen éxito. O sea que eso es una ecuación muy sencilla. Pues hay una persona que después vamos a escuchar su llamada, que a mí me regaña. A mí me regaña. Tirón de oreja. Me regaña. Ahora después lo vamos a escuchar más tarde. Pero será más tarde, será al comienzo de la tercera hora de este programa. Vamos, tercera media hora. Vamos ya con el siguiente tema. Un tema que nos afecta absolutamente a todos. Hablamos del déficit. Almudena. El recién estrenado gobierno de Mariano Rajoy se ha llevado más de una sorpresa en cuanto a las cuentas públicas. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha apuntado a que el déficit se sitúa en torno al 8%, en concreto el 8,2%. Ha apuntado que las medidas que se han tomado y se van a tomar son necesarias para reducir ese déficit que es insostenible en nuestro país. El recién estrenado gobierno de Rajoy se ha encontrado más de una sorpresa en las cuentas públicas, y es que el desequilibrio financiero podría rebasar el 8%, según anunciaba el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Concretamente, España soporta el 8,2%. Guindos señaló que España no está en condiciones de tener un déficit público de tal calibre y que no tomar medidas para corregirlo llevaría a la economía a una situación imposible. Además, añadía que esta situación se ubica en un entorno de crecimiento negativo,
por lo que el gobierno, cuando lo supo, tuvo que tomar medidas desagradables en un acto de responsabilidad. En ese sentido ha manifestado que el aumento tributario es desagradable e impopular, pero que de no hacerlo lo hubiera impuesto otros. A su juicio, la culpa de esa situación se atribuye entre las comunidades autónomas y la administración central. Apuntaba que las reformas que se deben hacer no pueden consistir solo en un planteamiento de mero ajuste de contracción de gasto. De Guindos aseguraba que el gobierno tiene una agenda reformista muy agresiva en los ámbitos laboral, financiero y de competitividad. Señor Jiménez Laz. Muy bien, Agustín. Vamos a ver, pues se ha estrenado el gobierno de Rajoy con unas medidas duras, no podemos calificarlas de otra forma. Y posiblemente a aquellos que les afecten impopulares, porque a nadie le gusta que le toquen su cartera o su bolsillo. Pero lo que tenemos que ser muy conscientes de que son unas medidas absolutamente imprescindibles, necesarias y urgentes. Y lo que hay que ver es el valor precisamente de que las haya tomado de forma inmediata, sin hacer componenda y sin intentar hacer juegos malabares de esperar a otros momentos X, con los cuales hubiéramos llegado a una situación económica muchísimo peor. Porque estas medidas eran imprescindibles porque la situación económica española era catastrófica. La ministra de Empleo llegó a calificar la situación de forma oficial de una manera como ya en este programa se ha calificado en algún otro momento. La situación en España es de ruina económica y social. Y es cierto, porque recordar que ya la previsión del déficit público que había era del entorno del 6%, que era el que decía la vicepresidenta anterior del gobierno Zapatero. Preveía en torno al 6%. Y entonces, de ese 6% vamos ya, y no está cerrado, cuidado, y no está cerrado, en el 8,2%, lo cual es una barbaridad barbarísima, porque además tenéis que recordar que por cada un punto de más estamos hablando de aproximadamente 10.000 millones de euros que hay que ajustar de déficit. Pero eso no es lo más grave todavía, es que lo más grave, que aparte de que ese déficit todavía puede ser bastante mayor, esperemos que ya no sea bastante mayor, sino un poco mayor, si llegara o hubiese ese caso, lo más grave es que, señores, la seguridad social entró en déficit. Lo que nos estaban vendiendo el gobierno Zapatero de que la seguridad social no iba a entrar en déficit, recordar que incluso nos vendían que iba a tener un superávit en el entorno del 0,4%, pues no, señores, ha entrado en déficit, lo ha dicho hoy mismo el secretario de Estado de Empleo, lo ha dicho. Es decir, ante ese paisaje, ante esa realidad, lo único que se pueden es tener la responsabilidad y el coraje de tomar medidas, de hacer correcciones. Y eso es lo que se ha hecho, tomar correcciones. Y efectivamente este país está en un estado gravísimo y hay que tomar medidas correctivas. Este país es como un hombre enfermo, como tú bien dices, y además son las medidas que salvando las distancias y salvando los gobiernos, en su momento tomó Aznar. Aznar tomó la decisión de la congelación salarial de los funcionarios para tapar el déficit público, para llegar a Europa, para llegar al euro, y se consiguió. Después se bajaron los tramos del IRPF, lo que se llamó aquella famosa lluvia fina. El español medio tuvo más dinero líquido en su cuenta, en su nómina, y eso animó muchísimo el consumo, y se llegó a un punto en que se generó 5 millones de puestos de trabajo en España. Hay una frase del ministro de Guindos que he subrayado y que me parece importante. España no está en condiciones de tener un déficit público de tal calibre y no tomar medidas para corregirlo llevaría a la economía a una situación imposible. Esto dicho así, es yo creo que un poco lo que se vaticinaba y lo que esperábamos los ciudadanos, y yo creo que todo aquel que votó un cambio de gobierno en este país era demandando medidas que efectivamente pudieran corregir y enmendar la plana. Pero ahora bien, como más de una vez he dicho en este programa, que le toquen los bolsillos a los demás, no el mío. Es decir, que todo está muy bien, que las medidas sean muy duras, España necesita una rigidez, medidas correctivas, pero que no me toquen a mí, porque entonces monto en cólera. Y eso un poco estoy observando porque en Facebook, en comentarios de la calle, estoy empezando a oír ya las primeras decepciones, ¿no?
Y yo digo, pero bueno, vamos a ver, aquí en qué país vivimos, ¿tú qué quieres? O sea, que te toquen a los demás, pero no a mí, ¿no? Para mí lo que me preocuparía es que el gobierno fuera un gobierno irresponsable. Efectivamente. Es lo que me preocuparía. Y que no tomara medidas, porque hay que tomar medidas. Es que efectivamente, en vez de la medida que ha tomado, es que en vez de emitir deuda pública para tomar liquidez, ha tomado liquidez de donde tiene que tomar, que es de sus efectivos. Pero es verdad también, y ahí estoy yo más un poco con esa gente que cuando haya crecimiento se cambiarán las tablas. Hace falta también medidas ejemplarizantes en cuanto a, por ejemplo, una de las que se han apuntado, eso de interrumpir ya las embajadas de las autonomías. Ese tipo de medidas la gente quiere verlas ya más palpables. No solamente la gente, sino en Europa, los coches oficiales, ese tipo de datos. Europa quiere que nosotros nos apretemos el cinturón. Claro, pero es que esas son las medidas... Para que llegue aquí las grandes inversiones. Esas son las medidas que ahora tienen que llegar, porque precisamente lo que se ha anunciado es que estas medidas que se han adoptado anteriormente son las primeras. Decían, el inicio del inicio, ¿no? No decían así aproximadamente. Y ahora vienen estas medidas que tú dices, es decir, que ya se están anunciando lo del tema de las famosas embajadas, la reducción de empresas públicas y de la administración periférica, reducciones de empresas de, por ejemplo, a Radio Televisión Española ya le han anunciado 200 millones de euros menos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Eso ya viene, efectivamente. La vuelta de la publicidad, seguramente. Bueno, claro, eso ya lo veremos, Pero quiero decir que ya hay medidas de ese tipo. Y además es evidente que esas eran las primeras medidas por las que quería empezar el gobierno Rajoy, porque eran las que venía anunciando de alguna forma. Lo que no se esperaba el gobierno Rajoy era que cuando abriera la caja registradora del Estado se iba a encontrar boquete que se ha encontrado. Porque el traspaso de poder ha sido modélico. Pero daros cuenta de lo que he dicho antes, es que la seguridad social estaba en déficit, señor, y si la seguridad social estaba en déficit, lo primero que hay que hacer es meter liquidez, y la liquidez no la metes de forma inmediata y urgente con el tema de la administración periférica o con el tema de las embajadas. Porque ¿quiénes dependemos de la seguridad social? ¿Quiénes? Pues todos. Juan Carlos, pensionistas, todos. Esas medidas que tú dices son más, como decía José Luis, ejemplarizantes que efectivas, ¿no? En cuanto, al final, el gobierno actual se encuentra con dos tareas importantes. Una es sanear las cuentas públicas y la otra es crear empleo. Entonces, y estas dos tareas van de la mano, van juntas, aunque no siempre van a llevar caminos paralelos, algunas veces no, como creo yo que pasa ahora, ¿no? Primero, para que nos hagamos una idea, porque yo creo que hablamos muchas veces muy en general y para que la gente lo vea, la administración es la casa común, la paga la sanidad, la educación, las carreteras, es quien paga ese tipo de cosas. No tiene dinero, el problema es que es como si yo en mi casa no tengo dinero y me financio fuera, es decir, me prestan dinero. España se financia de Europa, en este caso, o de Alemania, es decir, los mercados, como se le llama así genéricamente, son quienes están financiando a España. Y España tiene que dar signos de que está tomando la rienda y actuando con seriedad, que no siempre es agradable. Ellos han hablado desde el principio que van a venir épocas duras, y épocas duras son duras, quiero decir, no son, tú sabes, son duras. Y esto nos va a tocar el bolsillo a todos, es decir, lo que ha pasado a toda la clase media, en la que al final vamos a pagar el pato, porque es así, ¿no? Entonces, o saneamos las cuentas públicas, o nos encontramos con riesgo evidente de que no podamos seguir al ritmo al que estamos acostumbrados. Mi suegro siempre dice que para arriba es muy fácil ir, pero que para abajo cuesta mucho trabajo. Entonces, las medidas han ido encaminadas solo y exclusivamente a reducir el déficit, las que han tomado ahora, por dos medios. Uno es el ahorro, que al final han sido 8.900, casi 9.000 millones, y otro por el incremento de ingresos, que es por la subida de impuestos. Ahora ya cabe discutir, ¿la subida de impuestos ha sido justa o no? Hombre, se ha subido el IRPF, van a pagar más quienes más cobran, se ha subido el IBI, que afectará a las viviendas que tengan un valor catastral por encima de la media, es decir, que parece que también puede ser justo, y se ha subido, que antes pagaba todo el mundo que recibía una renta por patrimonio, por dinero invertido, para que nos entendamos, por capital, pagaba el 19%. Y ahora pagarán más los que ganen más, o sea que también parece justo, porque se mantiene la ayuda al desempleado de larga duración de 400 euros y se suben las pensiones. Entonces, parece que eso es doloroso, pero que era necesario. ¿Qué pasa? Que estas medidas a corto plazo no van a ayudar a la creación de empleo. Y es donde antes yo hablaba de que viene
esperamos el segundo paquete. ¿Por qué? Porque al final todos vamos a tener menos dinero. Y si yo dispongo de menos dinero, voy a comprar menos ropa, voy a gastar menos en un bar, me voy a comprar menos zapatos, gastaremos menos. Entonces falta, creo yo, el segundo paquete, que no creo que vayamos a tardar mucho en saberlo, pero que el primero es necesario. Mira, para que os hagáis una idea, nosotros financiamos fuera. Ahora no sé a cuántos puntos básicos estamos financiándonos, a 300 y pico me parece que. Cuando hemos estado por encima de 500 y hemos tenido que ir a la subasta de bonos, con lo que hemos pagado de más por esa subasta de bonos, se ha comido lo que no hemos ahorrado con la retención, con la congelación de las pensiones del año pasado. Es decir, que el exigirle a todos los pensionistas, que es la parte más débil de la película, eso y los parados de larga duración, esos pensionistas se les ha congelado el sueldo y en una subasta de bonos, cuando no hemos ido a 500 y pico, se han comido todos los beneficios. O sea, hay que fijarse en lo importante que es financiarse. Si yo me financio al 3% en un banco, no es lo mismo que si me financio al 20 y tanto, ¿no? Bueno, pues algo así es lo que pasa. Al final, el Estado, la administración es como la casa de cada uno. Es decir, no nos creamos que es un ente, hay mucha gente. No, el Estado que me dé subvención, el Estado que me dé dinero, el Estado que haga carretera, pero ¿de dónde saca el dinero el Estado, no? Y una cosa que es importante señalar, continuando con su discurso, que ha presidido este gobierno no subir el IVA. El IVA es un impuesto solidario entre todas las capas sociales. Aquí no, aquí ha subido el IRPF, con lo cual pagará más quien más tiene. O sea que la medida además es social. Y además la subida del IRPF es progresiva, es proporcional, quiero decir que no es tampoco lineal. No, es progresiva. La única pega de esto es que no, creo yo, no pagará quien más tiene, sino pagará quien más declare. ¿Sabes lo que digo? Que muchas veces las clases medias, los que tenemos una nómina, eso es sota, caballo, rey. Luego los que están en otro mundo, en el mundo ese que no le afecta a la crisis y qué tal, siempre tendrán vías para escaparse, pero al final, lo dicho, no, los que pagamos el pato tiene que ser la clase media, porque es así. Es decir, desgraciadamente. Ya lo han dicho, que vendrá una reforma laboral, que es lo que están ahora mismo para esa multitud de contratos, pero algo también muy importante que se ha dicho, que habrá una profunda reforma del sistema financiero. Sí, que eso es importantísimo también. Es importantísimo y es clave porque es el que anima y es el motor de las empresas. En los bancos, tradicionalmente, son los que prestan dinero a las empresas para que las empresas inviertan en crear puestos de trabajo. Si no se hubieran aplicado estas medidas, ¿nos hubieran impuesto estas medidas? No tenga la menor duda. Se habrían impuesto además seguramente otras medidas más agresivas, como por ejemplo, de forma automática y directa, el aumento del IVA que estaba citando antes Antonio. Casi con seguridad el aumento del IVA. Impuesto que sí que hubiera tenido dos efectos perniciosos. Dos, no uno, dos. Primero el que señalaba Antonio, que es lineal para todo el mundo. Es decir, ahí el IVA no cuenta si tú eres una persona de renta alta o de renta baja, si tú tienes una casa en propiedad o no tienes una casa en propiedad. Allí te sube el IVA por comprar el kilo de harina o por comprar los garbanzos, te sube el IVA igual, sea quien sea, no discrimina en razón de tu renta o en razón de tu patrimonio. Eso es un efecto pernicioso. El segundo efecto pernicioso, que se estaba señalándolo también Jaime, es que inmediatamente hubiera supuesto un enfriamiento de la economía. Porque a la subida del IVA supone un mayor coste de adquisición para el consumidor, en general. Se retrae el consumo. Con lo cual se retrae el consumo. Entonces, como efectivamente el difícil equilibrio del que hay que conseguir es, por un lado, reducir el déficit. Cuidado, que ya no solamente estamos hablando del déficit del Estado, ya estamos hablando del déficit del Estado y del déficit de la Seguridad Social, tan grave uno como otro, ¿vale? Entonces hay que reducir ese déficit, hay que obtener financiación, tiene que haber financiación en el circuito económico, en el sector económico, y a la vez hay que reactivar el sector económico, porque si no, no generamos crecimiento, y si no generamos crecimiento, no generamos empleo, seguimos estancados y seguimos generando ruinas. Y cuando haya más empleo... Ese es el equilibrio que hay que conseguir. Cuando haya más empleo, Juan Carlos, también habrá más ingresos. Y habrá menos gastos. Impuestos. No, y menos gastos, quiero decir. Cuanto más desempleo hay, más gente cobra el paro, menos gente cotiza. Es decir, al final es lo del huevo. Exactamente. Por eso yo señalaba antes, cuando hablábamos del desempleo, recordar que yo os decía, no solamente es que haya aumentado el paro, es que han disminuido las afiliaciones. Al disminuir las afiliaciones, hay menos personas, menos contribuyentes que aportan a la caja común de la Seguridad Social.
Esa caja común a la que menos se aporta, en cambio tiene, como señala Jaime, más gasto. Claro. Más gastos. Vamos, que estas primeras medidas no son nada comparadas con las que tomó Zapatero en su momento, cuando empezó a bajar el 5% de los funcionarios, cuando cogieron las pensiones. 15, del 5 al 15 fue, ¿no? Sí. Imagínate. Que no son nada, y en cambio aquellas no sirvieron. No sirvieron para nada. No sirvieron. Aquellas no sirvieron. De hecho, el problema lo tenemos porque todas aquellas medidas fueron insuficientes, fueron a trozos. Mal. Que ese fue el problema. Y seguía metiendo deuda pública, y más deuda pública, deuda pública. Me indican que si se suben las pensiones un 1%, pero nos suben también el IRPF, la cotización, significa que las pensiones en realidad... El IRPF, como hemos dicho, es proporcional. Es por tramos. Como es por tramo y es proporcional, seguramente, casi con seguridad, a las personas que tengan una pensión normal, no les afectará. Hasta 700 euros, las pensiones hasta 700 euros no se van a ver afectadas. Y luego ya de 700 hasta 2.497,92, que es el tope, sí se le subirá le va subiendo, ¿no? Pero bueno, es una cantidad, en algunos casos a lo mejor te sube un 0,75. Hay una cosa que está clara, es decir, al final los pensionistas forman parte de la sociedad y pagan sus impuestos, lógicamente, ¿no? Pero claro, lo que tú no puedes es gravar a aquellos que ganan menos con más impuestos. Siempre le vendrá bien, mejor es un 1 que no menos. Sí, ¿no? pero fíjate, lo que me comentaban es que la subida fiscal, igual a la de las jubilaciones, el IRPF anula parte del alza en pensiones. Lógico. Eso era así. Anula parte en las rentas más altas, como es lógico. No, pero siempre ha sido porque así. Aquí no se mide porque sea por pensión o no pensión. Eso sería discriminatorio. O sea, aquí lo que se tiene que medir y lo que mide el impuesto de la renta de las personas físicas es por la renta. Y como es por la renta, a unas rentas bajas, efectivamente no le afecta la subida de... Hasta 700 euros. No le afecta de ninguna manera. Y a partir de ahí le afecta progresivamente. Por eso es la forma más solidaria de aplicar una subida de impuestos. Porque efectivamente va por tramo y es progresivo de acuerdo a tus rentas, obviamente declaradas. Las viudas andaluzas pueden estar tranquilas, porque vamos, teniendo en cuenta la economía, con esos 400 euros, 500 euros... Muchos que tenemos nómina, hemos visto la sorpresa de que se nos ha subido X% y hemos entrado en otro tramo de IRPF y hemos perdido dinero al final de mes. Claro. Sí, te ingresan menos, eso ocurre así. De todas formas, yo quiero insistir en lo que ha dicho Juan Carlos, de que parece, es progresivo. Y eso parece justo, ¿no? Es decir, a mí me parece mejor que el IVA. Yo no descarto que nos vayan a subir el IVA. No, yo lo descarto porque nos venga impuesto, dicho sea de paso. No, porque es que, bueno, hay una parte buena en esto, que ya lo han anunciado, porque pienso que el PP no cree en la subida de impuestos. Entonces, ya lo han dicho que es temporal, que es para 2 años. Sí es, hombre, mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Pero consuelo al fin, decía un amigo mío, ¿no? Entonces, lo cierto es que tendrán que pagar más los que más ganen o los que más declaren y ayudar a que todos podamos ir hacia adelante. Pero fundamental es cuadrar otra vez las cuentas, que otra vez estén las cuentas públicas bien, porque si no podemos arrancar. Me comentan que prometieron no hacer ninguna de estas cosas que están haciendo. Sí dijo Rajoy en el hecho. Vamos a esperar a ver lo que nos encontramos, pero nuestra idea no es subir los impuestos. Claro. Eso lo digo. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, que también leí un artículo... Me están diciendo que prometió firmemente que no. No, yo creo que no. Decía siempre... Pues siempre la decía, voz autorizada, ¿quieres bajar? Siempre decía que es una medida que él no querría tomar, pero que habrá que ver las cuentas públicas cómo están. Y de hecho las cuentas públicas fueron subiendo gradualmente. De hecho todavía no están cerradas, insisto, al 8,2%. Pero esa no es la última cifra, ¿eh? Hay dos cosas aquí. Una, que el PP lo ha dicho al principio, y Rajoy cuando le preguntaron dijo: subir los impuestos no creará empleo, lo destruirá. Y eso es así. Es decir, por eso yo he comentado antes que ahora a corto plazo no nos va a ayudar a crear empleo estas medidas que han tomado. Es decir, eso primero y seguro. Lo que pasa es que, como digo, primero tienes que poner orden en casa para ver lo siguiente. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que la población afectada por estas medidas... En febrero.
Pero que en febrero vean el resultado al bolsillo. Se vaya viendo. No, pero los brotes verdes, lo que tú te refieres. Perdón, vamos a ver, yo creía que tú el te dinero dices- que me están quitando a mí de más, que es lo que decimos todos Los los brotes mortales, verdes, ¿cuándo vas a ver los ¿en brotes qué verdes? estoy beneficiando a mi propio país? ¿En qué nos está viniendo bien? 2 ¿Cuándo se va a años. ver Se habla 2 se va a ver años. eso? Se habla 2 años. Bueno, como mínimo. 2 años para que sea la temporalidad de esta medida Brotes dura verdes. que está No, tomando. no árboles. No, pero que Brotes. efectivamente pueda empezar a mostrar algunos signos de orientación positiva, que es lo que tú dices, teóricamente debería de ser antes. Es decir, al cierre de este año deberíamos de haber sido capaces, como se comprometió Rajoy, de realmente haber llegado al déficit del 4,4%, sobre lo cual es una absoluta barbaridad de éxito. Eso sería de una- éxito, porque daros cuenta que estamos cerrando, insisto, sin estar cerrados del todo y ser Al 8,2. conclusivos, al 8,2, o sea, en un año pasar del 8,2 al 4,4, daros cuenta de lo que estamos hablando. Es un O sea, esfuerzo ese es el titánico. sacrificio que se está pidiendo en este momento, porque después hay que bajarlo más. No acaba ahí. Después vendrán la las bajadas de impuestos cuando lleguen los brotes verdes. Una cosa que yo quiero... Rápido, porque nos vamos a muy publicidad. cortito. Ahora a la vuelta seguimos hablando, Jaime, pero no, dilo. Es muy cortito porque es solo porque hablamos de porcentaje 6%, 8,2, es decir, Sí. déficit 6, 8,2. El otro día leí un artículo, decía uno de otro partido, que han subido unos puntos y que tampoco es para tanto, pero hay que tener en cuenta que con el déficit en el 6% teníamos que ahorrar 16.500 millones y con el déficit en el 8 o en el 8,2 hay que ahorrar 38.000. Es decir, que es más del doble. Estamos hablando de que nos estamos encontrando con un problema que se más que duplica. Lo digo porque parece, hombre, del 6 al 8 tampoco... Y esa cantidad justa es el presupuesto de la Junta de Andalucía. Oye, el O sea, es como déficit... si no hubiera Junta de Andalucía en todo el año. Decidme si suscribís esta frase. ¿El déficit lo crean los políticos y los pagamos los ciudadanos? Hombre, Hombre, ¿quién es complicado. gestiona? Quien genera el... Toda bueno, forma, tampoco todo es- forma forma que se llama mercado. Hay una cosa que sí es clara, que yo creo que tú vas por ahí. Las cuentas públicas las controlan los políticos, los responsables son ellos. Es decir, tampoco hay que quitarle la responsabilidad. Si hay déficit, lo han creado ellos, ¿no? A ver, Nos vamos- este déficit, desde luego, lo han creado las políticas del gobierno Zapatero. Vienen derivadas de no haber tomado este tipo de medidas duras de las que estamos hablando, pero responsables y por tanto necesarias. Por no haberlas tomado en su momento, estamos aquí. Nos vamos a ir a publicidad. Volvemos con la última parte del programa. No os mováis, andaluces y andaluzas. Se os espera encarecidamente después de 2 minutos.